¿Alguna vez has sentido que eres como una cebolla? Soy Claudia Galván, psicoterapeuta transpersonal de la metodología despierta. La mayoría de la gente, o bueno, al menos a mí me pasó, creemos que cuando vas a terapia es como si fuera una varita mágica, donde, te, te digo hocus pocus y ya toda tu vida se va a resolver. Pero no es así. No puedes resolver tu vida en medio año o en, no sé, unas 5 sesiones. Porque son años sosteniendo una identidad, sosteniendo creencias, sosteniendo miedos, culpas, dolores, síntomas. Yo al principio, cuando recién empecé con esto de la terapéutica, no, pues yo me sentía maravillada porque mis síntomas habían desaparecido, luego a los 6 meses. Yo ya había trabajado papá y estaba feliz con eso. Pero como al año más o menos, de repente empezaron a aparecer otra vez esos miedos, esas creencias, ese sentido de carencia, que es lo que yo más he trabajado. Y entonces es buscar otra vez, observar otra vez qué fue lo que pasó, en dónde está el origen de esa carencia, en dónde está el origen de ese otro síntoma, de ese otro miedo, de esa otra duda, inseguridad. Y entonces te das cuenta que eres como una cebolla que ahorita quitas una capa y sientes que ya estás del otro lado y que ya eres la más experta del mundo, pero no es así. No es así porque son tantos años siendo de una manera que hay ciertos patrones o redes neuronales que están fuertes, que están ahí, hábitos, manías, que ahí están durante muchísimos años, costumbres. Y si no nos ponemos a observar o si no nos ponemos en una situación en la que nos conecte con esa creencia o ese hábito o ese síntoma o esa emoción, pues nosotros creemos que todo está perfecto y que todo está bien y que somos los seres más iluminados del mundo. Pero de repente pasa algo, hay una frase, un olor, una persona reaparece en tu vida y entonces tu mundo se mueve y entonces empieza el caos, empieza la duda, empieza el enojo. Y entonces la mayoría de las personas que te conocen te dicen, pero ¿cómo si tú ya eres un ser iluminado, tú eres terapeuta, tú eres esto, tú eres experta, pues precisamente en las emociones? Pero aunque yo sea una experta en las emociones, sigo siendo como una cebolla, que apenas he abierto o he visto la punta del iceberg. He visto lo que se ve sobre la superficie, pero todavía no he visto realmente lo del fondo, lo que no se ve. Tengo 6 años ya en esto de la terapia y he comprendido tantas cosas y me he dado cuenta y he hecho conciencia de muchísimas cosas que realmente digo, como dicen, solo sé que no sé nada, ¿no? Que solo vivo en el presente, en el aquí y el ahora, que solo me fijo en mi paso a paso de tratar de estar lo más consciente que se pueda,
porque cuando tú digamos, te distraes, ¿no? De repente entras empieza tu subconsciente a trabajar por ti. Cuando tú dejas de observarte o de observar a tu alrededor, le das el poder a los demás. Le das el poder tuyo. Entonces, yo me di cuenta de eso. Me di cuenta que con los pacientes que he tenido, al principio yo trataba de salvarlos, como quien dice, o sea, yo me creía una salvadora, me creía que iba a sanar a todo mundo y que iba a salvar a todo mundo, pero realmente no es así. Quien se salva, quien se sana es la persona. Yo solamente doy las herramientas, yo solamente acompaño, pero eso lo fui aprendiendo conforme pasaron los años, conforme seguí teniendo pacientes, conforme conocí un poquito más y me empecé a conocer un poquito más a través de ellos mismos, porque realmente nuestros pacientes son nuestros espejos. Entonces yo ahí me di cuenta que realmente yo no venía a salvar a nadie, que yo no era la salvadora de nadie, yo era simplemente una intermediaria, ¿no? Entre, digamos, las herramientas, más bien dicho, una proveedora de herramientas para mis pacientes. Y entonces conforme fui haciendo conciencia, conforme me fui haciendo consciente de mí misma, de trabajar en mí misma, de aplicarlo en mí misma, todo lo que yo compartía, entonces me di cuenta de que realmente quien hace todo el trabajo es el paciente. Y que realmente los resultados reales en una terapia se ve a los 2 años. Cuando un paciente tomó terapia, no sé, medio año o 1 año, los cambios en él se van a empezar a reflejar a los 2 años. A los 2 años ya va a tener otra mentalidad, va a tener otros hábitos, va a tener otras maneras de pensar, porque eso es lo que hace al menos la terapia de Despierta. Te va entrando, se te va entrando y te va haciendo que tú mismo trabajes, que tú mismo te observes, que tú mismo seas tu propio terapeuta. Entonces, yo al principio me sentía mal porque mis pacientes a veces no volvían, o porque sentí que no podía ayudarlos, o que no los estaba ayudando, o que no les estaba apoyando, o que no les estaba facilitando o enseñando de buena manera, o sea, no les estaba enseñando correctamente. Pero al pasar los años y volverlos a ver otra vez, cuando los vuelvo a ver otra vez, digo, wow, es que sí funciona y es que es real. Pero como les digo, somos como cebollitas. Entonces, al principio creemos que ya se nos digamos, resolvemos un conflicto, llenamos uno de los tantos vacíos que tenemos y ya sentimos que ya nuestra vida está resuelta. Pero no es así, porque tenemos tantos vacíos, son años y años de vacíos. Entonces, cuando tú empiezas a observarte y tú empiezas a practicar, y cuando tú ya tienes todas las herramientas, cuando tú ya sabes que vas a entrar en un círculo, porque ya has entrado tantas veces, y cuando empiezas a identificarlo, entonces ya sabes por dónde iniciar. Al principio, sí, a lo mejor te vas a dar cuenta o te vas a hacer consciente cuando vas a la mitad apenas del círculo. Cuando ya viviste todo el drama y vas apenas a la mitad. Pero conforme vas trabajándolo, conforme vas aplicándolo, conforme te vas haciendo consciente de ti mismo,
conforme vas dando el valor a ti mismo, conforme te vas conociendo realmente, te vas a dar cuenta que ya no hay drama, que ya aunque tú quieras ser una víctima, no se puede. Hasta te da risa, la verdad, cuando de verdad quieres otra vez caer en el drama de... "Ah", y luego dices, no, por favor, no hay víctimas, no hay victimarios, o sea, tranquila, solo eres tú nada más. Entonces, te das cuenta que ya es más fácil quitar la capita de la cebolla. Y cada vez es más fácil quitar la capita de la cebolla y cada vez es más fácil y cada vez es más fácil.